En Guadalajara, México, un matrimonio de investigadores paranormales se adentra en un caso que comienza con apariciones de personas, aparentemente vivas, que después resultan ser cadáveres hallados en distintos puntos de la ciudad. A medida que los encuentros se intensifican, la pareja descubre que estas visiones los guían hasta los cuerpos ocultos. Lo que parecía ser solo una investigación de sucesos sobrenaturales, pronto se convierte en una pesadilla real, donde lo paranormal y lo criminal se entrelazan. Hola, soy Rosa, y junto a mi esposo David nos hemos dedicado desde hace años a investigar sucesos paranormales en México. Lo que voy a contar sucedió en Guadalajara, y aunque intentamos dejarlo en el olvido, las noches de silencio nos obligan a revivirlo. Todo comenzó una tarde de agosto, cuando recibimos un mensaje anónimo que decía: vengan a la colonia Oblatos. Una mujer muerta pide ayuda. Ella los llevará. Pensamos que era una broma pesada, pero la forma en que mencionaban "ella los llevará" nos dejó inquietos. Decidimos acudir con nuestras cámaras, grabadoras y el auto viejo que siempre nos acompaña en las investigaciones. Al llegar, nos encontramos con un barrio tranquilo, niños jugando en la calle y el sol cayendo lentamente. Sin embargo, al doblar por una de las calles secundarias vimos algo que nos heló la sangre. Una joven de vestido blanco caminaba descalza, parecía perdida. Mi esposo bajó la ventanilla y le preguntó si estaba bien. Ella levantó la cabeza, nos miró con unos ojos vacíos y dijo: síganme, por favor. La seguimos, avanzando entre callejones hasta que desapareció en un pasillo estrecho. Corrimos tras ella, pero lo único que encontramos fue un olor nauseabundo. Mi esposo iluminó con la linterna y vimos una bolsa negra entre cartones. Dentro, había un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Llamamos a la policía. Lo extraño es que los agentes nos preguntaron quién nos había llevado ahí. Les contamos lo de la joven, pero al describirla, uno de los oficiales se puso pálido y dijo: la muchacha que vieron murió hace 3 meses. La encontraron cerca del mercado. A partir de esa noche todo se salió de control. Empezamos a ver apariciones en distintos puntos de Guadalajara, en la calzada Independencia, en una gasolinera cerca de Tlaquepaque, incluso dentro de nuestra propia casa. Siempre eran personas normales, vestidas, que nos hablaban con calma. Pero al día siguiente, en las noticias aparecían como desaparecidos o muertos. Un hombre que nos pidió que lo lleváramos hasta su casa terminó guiándonos a un baldío en Zapopan. Cuando llegamos, lo vimos de pie frente a un árbol, pero cuando me di la vuelta para llamar a David, el hombre ya no estaba. En su lugar, había un bulto cubierto con tierra reciente. Llamamos de nuevo a la policía y ahí encontraron otro cadáver. Cada aparición se volvió una pista. Cada persona que nos pedía ayuda nos llevaba a otro cuerpo abandonado. Y mientras más descubríamos, más fuerte era la sensación de que alguien, o algo, nos había elegido para ser testigos de esas muertes. Una madrugada, en el centro histórico, vimos a un niño pequeño corriendo tras un balón. Mi esposo lo siguió hasta un callejón oscuro. Yo lo escuché gritar y corrí hacia él. Allí estaba el niño, de pie, sonriendo. Pero sus ojos eran 2 huecos negros. El balón rodó hasta mí, y cuando lo recogí, el niño desapareció. Justo detrás de donde él estaba, había un contenedor con restos humanos. Aquella fue la última vez que soportamos continuar. Lo entregamos todo a la policía, aunque nunca nos creyeron. Dijeron que éramos oportunistas o inventábamos historias para llamar la atención. Pero nosotros sabemos la verdad, los muertos nos usaban como puente para que los encontraran. Lo más aterrador ocurrió días después de haber dejado las investigaciones. Estábamos en casa, tratando de cenar como si nada hubiera pasado, cuando escuchamos golpes en la puerta. Al abrir, no había nadie, solo un pedazo de papel arrugado en el suelo. En él estaba escrito con sangre seca: aún faltan muchos, ustedes son los elegidos. Desde entonces, vivimos con miedo de volver a ver un rostro que nos pida ayuda. Porque ya no sabemos si lo que camina entre nosotros es un vivo, o un cadáver buscando descansar. Me llamo Rosa, y lo que voy a relatar ocurrió hace unos años, cuando vivíamos en Monterrey, Nuevo León. Yo y mi esposo David nunca fuimos investigadores profesionales, pero a raíz de varios sucesos que vivimos, terminamos metidos en lugares donde jamás imaginamos.
Todo comenzó con una llamada extraña. Una mujer que decía ser fiscal nos buscó porque, según ella, alguien había mencionado nuestro nombre en una investigación. Lo raro es que nunca habíamos colaborado con autoridades, ni mucho menos en casos criminales. Aún así, accedimos a escucharla. Nos citamos en un café cerca del centro de Monterrey. La mujer estaba muy nerviosa y apenas se presentó. Nos dijo: hay casas donde la policía no puede entrar sin orden, pero los muertos entran y salen a su antojo. Ustedes pueden verlos, ¿cierto? Me quedé helada. Nunca habíamos dicho nada públicamente sobre lo que veíamos, pero en mi interior sabía que era cierto. Desde hacía años, David y yo éramos testigos de apariciones. Personas que parecían vivas y al final resultaban ser cadáveres encontrados después. Aceptamos acompañarla a un lugar, una vieja casa en la colonia Independencia. Según ella, allí desapareció un empresario. Al entrar, el olor era insoportable, como hierro oxidado mezclado con humedad. Apenas cruzamos la sala, vimos a un hombre sentado en una silla, mirándonos fijamente. Vestía traje, pero su corbata estaba floja y la piel del cuello parecía ceniza. No hagan ruido, me están buscando, murmuró. El fiscal no lo veía, pero nosotros sí. El hombre se levantó y caminó lentamente hacia el pasillo. Lo seguimos, con un nudo en la garganta. Llegó hasta una puerta de madera, la abrió y desapareció. Del otro lado, encontramos un cuarto clausurado con tablas. La fiscal ordenó romperlas. Dentro estaba el cadáver, exactamente vestido como el hombre que nos habló. Desde ahí, todo fue una espiral. Empezamos a recibir visitas en casa. Primero fue un joven que pedía agua. Cuando le dimos un vaso, lo sostuvo con las manos ensangrentadas y nos dijo: yo no me tiré del puente, me lanzaron. A la mañana siguiente, en las noticias aparecía un cuerpo hallado debajo del puente de la Avenida Constitución. Luego fue una mujer que apareció llorando en la puerta de nuestra casa. Decía que sus hijos la buscaban, que la llevaríamos con ellos. Nos señaló un punto en la carretera hacia Saltillo. Cuando fuimos, encontramos un coche calcinado con un cuerpo en el asiento del copiloto. Cada aparición nos llevaba a un cadáver. Y cada cadáver parecía formar parte de una cadena de crímenes que nunca llegaban a resolverse. Lo peor llegó una noche de lluvia, cuando íbamos en carretera. Una figura se atravesó en medio de la autopista. David frenó en seco y casi volcamos. Era un hombre de pie, empapado, con el rostro lleno de lodo. Nos hizo señas para que lo siguiéramos. Lo seguimos hasta una cuneta, donde el agua corría como un río. Allí estaba su cuerpo atrapado entre ramas y piedras. La fiscal nos dijo después que todos los cadáveres que habíamos encontrado estaban relacionados con un mismo grupo delictivo, personas que desaparecían sin dejar rastro, pero que de alguna forma buscaban ser encontrados a través de nosotros. Lo aterrador fue darnos cuenta de que no eran simples visiones. Nos estaban usando como si fuéramos sus últimas bocas, su última voz. La última aparición que vivimos en Monterrey fue la más dura. Una niña de unos 9 años se nos acercó en el Parque Fundidora. Tenía un vestido azul y el cabello recogido. Nos pidió que la lleváramos con su madre. Yo, sin pensarlo, le pregunté dónde vivía. Ella sonrió y señaló el río Santa Catarina. Caminamos con ella hasta la orilla, pero de pronto desapareció frente a nuestros ojos. Cuando miramos al agua, flotaba un pequeño cuerpo con la misma ropa. Ahí comprendimos que lo que hacíamos no era un don, era una condena. Dejamos Monterrey, pero las apariciones no nos dejaron a nosotros. Y a veces, en las noches, escuchamos golpes en la ventana o pasos en el pasillo. No tenemos que mirar para saberlo, son ellos, los que aún no han sido encontrados. Y lo peor es que cada vez parecen más cercanos. Como si algún día, la próxima puerta que toquemos, sea la nuestra. Me llamo Elena, y junto a mi esposo Miguel vivimos una experiencia en Puebla que jamás olvidaremos. No éramos investigadores ni nada parecido, pero la vida nos arrastró a situaciones que nunca pedimos. Todo comenzó cuando un amigo de Miguel, Rafael, lo llamó desesperado. Había comprado una casa antigua en el centro histórico de Puebla, una casona colonial que pensaba restaurar para abrir un hotel boutique. Pero según él,
Cada noche se escuchaban pasos en los pasillos, voces rezando en latín y golpes en las paredes. Nos pidió que lo acompañáramos a desmentir esas cosas, porque ya no podía dormir. Aceptamos, pensando que todo tendría una explicación lógica. La primera noche, mientras recorríamos la planta baja, vimos a una mujer cruzar el patio con un candil en la mano. Vestía ropa de otra época y caminaba descalza. Pensamos que era alguien que se había colado, pero al llegar al pasillo donde se metió, no había nadie. Lo único que encontramos fue un olor penetrante, metálico, como a sangre. Rafael se quedó blanco. Dijo que esa figura la había visto varias veces y que siempre lo llevaba hasta el mismo punto, un cuarto al fondo que permanecía cerrado con cadenas. Al día siguiente, entre los tres forzamos el candado y entramos. El cuarto estaba casi vacío, salvo por un baúl de madera carcomida. Al abrirlo, vimos lo inimaginable, dentro había huesos humanos envueltos en telas viejas, como si alguien los hubiera ocultado allí siglos atrás. Avisamos a la policía. Cuando llegaron, confirmaron que eran restos de al menos 2 cuerpos. Pero lo raro fue que los agentes parecían nerviosos, casi como si ya supieran lo que iban a encontrar. Esa misma noche, Rafael insistió en que nos quedáramos para apoyarlo. Y fue la peor decisión. Alrededor de las 3 de la mañana, escuchamos un llanto desgarrador que venía del patio. Bajamos corriendo y encontramos a un niño sentado junto a la fuente, temblando. Vestía pantalón corto y una camisa blanca manchada. Cuando nos acercamos, levantó la cabeza y nos dijo con voz ahogada: «Ellos me encerraron allí, yo no quería morir». De pronto, el niño señaló hacia el sótano. Bajamos con linternas, y lo que encontramos aún me persigue. En una de las paredes había marcas de uñas, como si alguien hubiese intentado salir desesperadamente. Cavando un poco en la tierra, apareció un cráneo pequeño, aún con mechones de cabello. Miguel vomitó en el suelo. Yo apenas podía sostenerme en pie. Después de ese hallazgo, la policía cerró la casa. Dijeron que investigarían, pero nunca supimos más. Rafael jamás volvió a hablar del tema y se deshizo de la propiedad. Lo que más me atormenta no fue haber encontrado esos cuerpos, sino lo que ocurrió la última noche que pasamos allí. Mientras empacábamos nuestras cosas para irnos, vi a la mujer del candil otra vez. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella venían el niño y 2 hombres, todos con los ojos apagados, como vacíos. Se detuvieron frente a nosotros y escuché claramente que decían al unísono: «Esto no termina aquí». Desde entonces, cada vez que viajamos a Puebla y pasamos cerca del centro, siento que alguien nos sigue con la mirada. Miguel no quiere hablar de eso, y Rafael terminó mudándose de la ciudad. Pero yo sé que los muertos de esa casa siguen buscando a alguien que los escuche. Y temo que algún día regresen por nosotros. Me llamo Verónica y soy originaria de Querétaro. Nunca imaginé que mi vida se cruzaría con lo paranormal, pero lo que pasó hace 2 años cambió por completo la forma en que veo la muerte. Yo estaba casada con Andrés, un arquitecto que solía recibir contratos de restauración en edificios antiguos. Una tarde, recibió un encargo para evaluar una finca en ruinas en las afueras de la ciudad, en la zona de Hércules. La propiedad había pertenecido a una familia influyente en el siglo XIX, pero llevaba décadas abandonada. Al llegar, la primera impresión fue de abandono absoluto, paredes derrumbadas, puertas podridas por la humedad y un silencio extraño, como si el aire estuviera detenido. Sin embargo, lo más inquietante fue que al entrar en el salón principal vimos a un hombre vestido de traje negro, perfectamente limpio, como si viniera de un funeral reciente. Nos saludó con una sonrisa y nos dijo: «Pase, señora, él los espera en la biblioteca». Nos quedamos helados, porque se suponía que la finca estaba vacía. Lo seguimos hasta un cuarto lleno de polvo, con estantes caídos y libros deshechos por los ratones. Al darnos la vuelta para agradecerle, el hombre ya no estaba. Pensamos que era alguien de seguridad o un vecino curioso, pero esa misma noche, al revisar las fotografías que tomamos, vimos claramente su figura reflejada en un espejo roto. Lo raro era que no tenía rostro, solo una mancha oscura. Andrés intentó ignorar lo sucedido, pero los días siguientes las cosas empeoraron. En la segunda visita llevamos a Patricia, una amiga historiadora que investigaba archivos locales.
Ella nos contó que la finca perteneció a un hacendado acusado de enterrar a sus peones dentro de la misma propiedad para ocultar asesinatos. Según los registros, más de 20 trabajadores desaparecieron en esa hacienda, pero jamás se hallaron sus cuerpos. Esa noche decidimos quedarnos hasta tarde para documentar lo que pasaba. Colocamos grabadoras y cámaras. A medianoche, en el pasillo, escuchamos pasos firmes que se acercaban, como de botas pesadas. Andrés y yo corrimos hacia allí con linternas, y frente a nosotros apareció una procesión, hombres encadenados, en fila, con la cabeza gacha. Caminaban en silencio, atravesando paredes y puertas como si no existieran. Patricia gritó y salió corriendo, pero uno de los hombres levantó la cabeza y nos miró con ojos vacíos, llenos de tierra. Señaló hacia el suelo y murmuró: «Aquí seguimos». Al día siguiente regresamos con palas, movidos por una mezcla de miedo y obligación. En el patio trasero, justo donde nos había señalado, el suelo estaba más hundido. Cavamos con cuidado y encontramos restos humanos, primero un cráneo, luego costillas, hasta formar al menos 3 esqueletos completos. La policía intervino y acordonó el lugar, pero lo trataron con indiferencia, como si no quisieran remover viejas heridas de la ciudad. Nos recomendaron olvidar lo sucedido. Pero nosotros no pudimos. Durante las semanas siguientes, las apariciones nos siguieron a casa. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos golpes en el armario de la cocina. Al abrirlo, vimos un charco de tierra fresca y sobre él, una mano huesuda que se hundió lentamente hasta desaparecer. Andrés empezó a tener pesadillas. Se levantaba gritando que veía los cuerpos amontonados bajo el suelo de la finca. Yo lo encontraba temblando, con las manos cubiertas de tierra aunque jamás había salido de la cama. Lo peor ocurrió una madrugada. Desperté al escuchar voces en la sala. Eran murmullos, como rezos en latín. Al bajar, vi a Andrés de pie, con los ojos en blanco, rodeado de figuras oscuras. Entre ellas estaba el hombre del traje negro. Él me miró y dijo con voz hueca: «Él ya nos pertenece». Andrés cayó desmayado. Lo llevé al hospital, pero los médicos no encontraron nada anormal. Sin embargo, desde esa noche no volvió a ser el mismo, se volvió frío, distante, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en aquella finca. Tiempo después intentamos mudarnos, pero las apariciones no pararon. Siempre que pasamos por esa zona, escuchamos las cadenas arrastrándose o vemos al hombre del traje negro observándonos desde lejos. Yo sé que los cuerpos que encontramos fueron solo una parte. Aún hay muchos más enterrados en esa tierra maldita. Y cada vez estoy más convencida de que lo que realmente buscan no es justicia, sino compañía. Mi nombre es Claudia y junto a mi esposo Héctor vivimos lo que jamás pensamos contar en voz alta. Esto sucedió en San Luis Potosí, hace 3 años. Cuando nos mudamos a una casa antigua que habíamos comprado a bajo precio en la colonia San Miguelito. La primera semana todo parecía normal, aunque la casa ya tenía un aire extraño, techos altos, pasillos interminables y un sótano clausurado. Los vecinos nos advirtieron en voz baja que ahí habían vivido cosas feas, pero nunca dieron detalles. La primera señal fue una madrugada. Desperté con la sensación de que alguien caminaba en el pasillo. Al abrir la puerta del cuarto, vi a un hombre de pie, con sombrero de ala ancha, mirándome fijamente. Pensé que era un ladrón, pero cuando grité, simplemente desapareció frente a mis ojos. Héctor trató de calmarme, pero esa misma noche lo escuchó también, pasos arrastrados en la escalera, como si alguien subiera con cadenas en los pies. Los días pasaron, y cada vez era peor. Una tarde, al llegar del trabajo, encontramos en la mesa del comedor una serie de fotografías antiguas en blanco y negro. No eran nuestras. En ellas aparecía un grupo de hombres sonrientes, posando frente a lo que parecía nuestra casa, pero detrás de ellos, colgando de un árbol, había un cuerpo. Fuimos al archivo municipal para investigar. Ahí supimos que en los años 40 esa casa había sido usada por un grupo paramilitar clandestino. Detenían a personas acusadas de traición, las torturaban en el sótano y luego las enterraban en los alrededores. Nadie habló jamás de ello oficialmente, pero los vecinos más viejos lo recordaban. Esa misma noche, decidimos bajar al sótano que había estado sellado.
Héctor rompió las tablas que lo cerraban. El aire que salió era sofocante, como si llevara décadas encerrado. Con una linterna alumbramos y vimos marcas en las paredes, frases talladas, nombres, y en el suelo, manchas oscuras que parecían sangre reseca. Mientras grabábamos con el celular, escuchamos un gemido que venía del rincón. Alumbramos y vimos a una mujer arrodillada, con el rostro cubierto de tierra, golpeando el suelo con las manos ensangrentadas. Gritaba una y otra vez. Aquí, aquí, sáquenme de aquí. Corrimos despavoridos. Pero al día siguiente, la curiosidad pudo más. Excavamos en el punto que señalaba. A medio metro de profundidad encontramos huesos humanos y pedazos de ropa militar. Ese fue el inicio del verdadero tormento. Las noches se volvieron imposibles, golpes en las paredes, lamentos en el patio, objetos que se movían solos. Una madrugada escuchamos la radio encenderse con una voz que repetía nombres de personas desconocidas. Al buscarlos en internet, descubrimos que eran todos desaparecidos de los años 40 y 50 en San Luis Potosí. Pero lo más aterrador no fue eso. Un día regresamos a casa y sobre la cama encontramos 3 cuerpos perfectamente formados con tierra y piedras, como siluetas humanas acostadas. Y entre ellos, uno llevaba un sombrero como el hombre que yo vi la primera noche. Héctor comenzó a cambiar. Soñaba con hombres gritándole órdenes, con látigos y cadenas. Una madrugada lo encontré en el sótano, cavando con las manos, lleno de barro, diciendo: «Tengo que sacarlos todos, no me dejan en paz». Yo lloraba, rogándole que subiera, pero él estaba como poseído. Llamamos a un sacerdote, quien al entrar en la casa se puso pálido y nos dijo que ese lugar estaba marcado. Realizó una oración, pero antes de irse nos advirtió algo. Los muertos aquí no buscan bendiciones, buscan testigos. Semanas después, los periódicos reportaron excavaciones oficiales en la zona. Habían hallado fosas con varios cuerpos enterrados, justo como lo habíamos visto en visiones. Nunca se aclaró quiénes eran, pero los rumores apuntaban a ejecuciones clandestinas. Vendimos la casa y nos mudamos, pero lo que vivimos nunca terminó. En nuestra nueva casa, a veces encontramos tierra fresca en el suelo de la sala, o escuchamos los pasos arrastrados de alguien con cadenas. Yo sé que se nos quedaron pegados, que no fue la casa, sino nosotros. Los muertos ahora nos siguen, porque fuimos quienes los sacaron del olvido. Y lo que más me aterra es que, cada vez que cierro los ojos, escucho la misma voz en el pasillo. Aún faltan muchos, Claudia, aún faltan muchos.